Hay la tintura, no sé si han oído hablar, tintura de doble filtración eh, o doble concentración. Por ahí hay personas que venden tintura, dicen, esta es una tintura de doble concentración. ¿Cómo es una tintura de doble concentración? Ok. Vamos a hablar primero de una tintura de una concentración. ¿Sí? ¿Cómo preparo la tintura madre de una concentración? Voy a poner 100 gramos de la planta en un litro, en un recipiente de un litro, y ese recipiente de un litro le voy a poner 2 partes de alcohol y una de agua. ¿Sí? Con esto voy a lograr que estas plantas estén a un alcohol del 70%. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Matemáticas, grados más, grados menos, no se peleen conmigo por la cantidad de grados. Cuando después de pasar esta tintura, tú la vas a poner en un lugar oscuro y después de pasar 28 días o más, no necesariamente que tenga que ser exactamente los 28 días o más. Yo tengo tinturas que pues, las he puesto hoy hace un año, sobre todo flor de calanchoe. Puse la tintura de flor, puse el calanchoe ahí, tiene más de un año, no las he filtrado y ahí está la tintura. El día que yo la ocupe, la vamos a filtrar, ¿sí? Pero ahí está, lugar oscuro, lugar fresco, o sea, no hace calor, oscuro, fresco, y ahí está guardadita, ¿no? Están dentro, el frasco es oscuro y todo lo metí en una caja y están en un closet oscuro, entonces no les pega la luz para nada, ¿no? Entonces ahí está, conservado. Después que pasan 28 días, lo que voy a hacer es de que lo voy a filtrar. Un filtro de café, pongo un embudo, un filtro de café. Vean los videos donde yo hago la tintura madre. Es un embudo, pongo un filtro de café, vacío el líquido y entonces ahí se va a filtrar, ¿sí? Entonces lo que voy a tener en el frasco debe ser en un frasco oscuro, un frasco ámbar, un frasco que no le pegue la luz. Ahí voy a tener mi tintura. Esta es una tintura de un filtrado o de una concentración. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa cuando son doble concentración? Entonces aquí la doble concentración sería en el frasco, tiro la primer planta o la hago composta, la planta que utilicé primero, vuelvo a poner 100 gramos de la planta nueva planta, y en lugar de ponerle alcohol del 96, lo que voy a hacer es que le voy a poner la tintura que ya había filtrado. ¿Sí? La voy a poner ahí y voy a dejar 28 días. Entonces lo que estoy obteniendo es una tintura que no solamente trae lo de la primer filtrado, trae los principios activos de la primer filtración, sino que todavía le voy a extraer un poquito más de filtrado, un poquito más de principios activos para que sea una doble filtración. ¿Sí? Este es un término que yo no he visto mucho en internet, pero que se utiliza dentro de la herbolaria. Esto es cuando quieres tener una planta muy concentrada. Imagínate, tiene doble concentración de principios activos. Eso se usa para eso. ¿Cuándo voy a utilizar esta tintura de doble filtración? Todo depende del diagnóstico que tengas. El profesional de la herbolaria dice, yo quiero una tintura de doble concentración. Y así lo va a preparar. ¿Sí? Para ese diagnóstico. No estamos viendo una planta en particular ahorita. Depende del diagnóstico, depende del profesional, es donde utilizarían la doble concentración. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? En mi caso, ¿no? Yo no ocupo hacer una doble filtración, una doble concentración. Yo si tengo una persona, un consultante que de repente ocupa tomar un ejemplo, 10 gotas de una tintura, ¿sí? Ese es el diagnóstico. Si yo quisiera que tomara el doble de dosis, yo no hago una tintura doble. Si nomás le digo, pues tómate 20 gotas. ¿Sí? Y entonces le estoy dando el doble de principios activos sin la necesidad de hacer un filtrado de doble concentración. ¿Sí? Yo lo hago así.
¿sí? O, bueno, ahorita les voy a platicar de otro caso, pero así le estoy dando doble dosis en esos casos, ¿sí? Otra cosa que tiene el de doble filtración, el de doble filtración o doble concentración, eh, es un término ambiguo, ¿eh? La gente lo usa así, doble filtración, doble concentración, aunque deberían significar diferente. Ahorita les explico cómo. Algo que puede suceder es de que, mira, si un alcohol del 96 con agua te va a extraer, no sé, principios activos, te le va a extraer el 90% de principios activos de la planta, ¿sí? Cuando utilizas un alcohol del 96. Cuando vuelves a utilizar la misma tintura para hacer una otra concentración, estarán de acuerdo conmigo que ya las moléculas de alcohol ya están saturadas de la planta, ¿sí? Ya está lleno. Entonces, cuando quieres extraer un poco más de principio activo, ya no le vas a extraer ese 90% de la planta, a lo mejor ya nomás vas a extraer un 50% o un 30% de la planta. Entonces no es que vaya a tener el doble de principios activos. Todo depende del punto de saturación y depende de los principios activos que tenga la planta. Entonces ahí entramos a un dilema porque va a variar de una planta a otra, va a variar, depende la cantidad ¿cómo se llama? De alcohol que tenga. Hay personas, yo escuché esta doble concentración, como no pueden tener alcohol del 96, lo hicieron con tequila, un tequila de 30 grados. Entonces dices tú, hago yo una extracción a 30 grados, a 30 grados de alcohol, hago una extracción primera y luego cuando vuelvo a ponerla, esa tequila que tiene alcohol, esa tequila que tiene principios activos ya saturados, cuando lo pongo con planta nueva, lo ideal dirían, ahora tengo una tintura al 90, con 60%, ¿no? Pues no, por esa saturación. Entonces, aunque vuelvas a ponerlo con nueva planta y nueva planta y nueva planta, todo va a depender del punto de saturación, de cuántos principios activos puedas extraer. Ahora, entremos a un principio muy importante de las tinturas. Hay principios activos que se pueden extraer a los 10 grados de alcohol. Hay principios activos que se extraen a los 40, a los 10, 20, 30, 40, 50, 70 grados de alcohol. Depende, hay diferentes principios activos, ¿sí? Hay principios activos que solamente los puedes extraer después de 60 grados de alcohol. Entonces, si tú pones un tequila de 30 grados, nunca vas a poder extraer algunos principios activos, ¿sí? Nunca los vas a poder extraer con puro tequila o con pura vodka. Nunca vas a poderle extraer esos principios activos que solamente se extraen a los 60 grados. Entonces, esto es un principio de química. Cualquier químico te puede explicar ese tema, ¿no? No los vas a poder extraer porque ocupas llegar a ese nivel de alcohol hidroalcohólico para que puede extraer ese principio activo. Pero todo depende de qué necesidades tienes. Si tú no requieres de muchos principios activos o que sean tan concentrados los principios activos, a veces usar licores baratos, licores sencillos, es accesible. La gran diferencia es de que cuando tú tienes ya hemos hablado de este tema, cuando tú usas el tequila a 30 grados, un ejemplo, una tequila a 30 grados, el otro 70% de qué está hecho. Si es pura agua, dices tú, bueno, estoy tomando eh, agua con 30 grados de alcohol y saborcito a tequila. Eso, o sea, si fuera eso real, estamos de acuerdo, pero normalmente ese 70% son otros químicos, otros compuestos que a lo mejor pueden reaccionar con tus fórmula, con los principios activos de tus plantas y que pueden neutralizarse. No sabemos. Por eso, cuando estamos hablando
de profesionales, estamos hablando de que hacen tinturas profesionales, estamos hablando que se utiliza alcohol del 96, ¿sí? En una ocasión me debatieron, en un lugar me debatieron, me dijeron, aquí tenemos a una señora que ha hecho tinturas durante toda su vida. Así le enseñaron que se hiciera con tequila o que se hiciera con vodka. No vas a venir a enseñar a una persona que ancestralmente eh, hace una tintura madre. Ante eso dices, wow, buen punto, ¿no? Pero si nos vamos a nivel químico, exacto, durante años ha estado extrayendo principios activos esta persona, su maestra se le enseñó, su mamá le enseñó a hacer esas tinturas madres, excelente, han usado esa tintura, han tenido muy buenos resultados, pero no dejan de que podían haberle extraído un poquito más principios activos, pero no sabemos, ¿sí? Entonces es muy importante el maestro. Si el maestro te dice, lo puedes extraer con tequila, mis respetos, vamos a extraerlos con tequila y la dosis que te dice el maestro te dice, ¿sabes qué? Vamos a, esta tintura vas a dar tantas gotas. Lo que normalmente he notado es de que cuando se hace con tequila, se hace con mezcal, se hace con charanda, se hace con charanda, con ¿qué otra planta? Con vodka, hacen las tinturas, las dosis son altas. En cambio, cuando yo hago una tintura con alcohol, tenemos dosis de una sola gota 3 veces al día, porque estamos extrayendo principios activos más, de una forma más pura, y ellos de repente cuando utilizas tequila tienes que usar 10 gotas, 15 gotas. ¿Por qué? Porque es más pequeño el nivel de principios activos que va a tener esa concentración. ¿Quién tiene la razón? No me peleo con nadie yo. No me peleo. Tienen la razón las maestras ancestrales, las maestras de la herbolaria tienen razón. Y están utilizando dosis altas porque extraen poco, ¿sí? De las plantas. Y está muy bien hecho. Y a lo mejor nosotros hacemos tinturas madre con extracción un poquito más alta y son dosis pequeñas. Y es otra escuela. ¿Quién es el maestro? El que te está enseñando, toma el conocimiento, pero y abre tu mente de que están ellos así y están los ancestrales que lo usan de otra forma. No les voy a pedir que tengan alcohol del 96 a una persona que está a 5 horas de la ciudad, ¿sí? O que no saben extraer o no pueden extraer, no tienen el conocimiento, no tienen la forma de extraer un alcohol del 96 a 5, 6 horas, 8 horas de la ciudad. No les puedes pedir que tengan eso. Y eso lo van a enseñar ¿cómo se llama? La persona, la naturista, la herbolaria de esa zona, no lo va a poder, eso lo va a enseñar a sus alumnos, ¿sí? Por eso es por lo importante. ¿Quién maestro te enseñó eso? Y hay que aprender, o sea, este maestro me enseñó esto, este maestro me enseñó esto, este maestro me enseñó esto. Y entonces tú haces un diagnóstico, haces un compendio de todos los aprendizajes que tuviste. Y yo no tacho de que tengan un error una persona, porque ya al principio le digo, ¿quién te enseñó a hacer eso? Es que yo lo aprendí de una señora que es, ¿cómo se llama? Es chamana. Mis respetos. Tiene un cierto conocimiento. No cualquiera puede llamarse chamán, porque tiene un cierto conocimiento, ¿sí? Entonces, aquí está la herbolaria para poder hacer una tintura de doble filtración o de doble concentración. eh, es para alguien que quiere tener mucha concentración. Yo lo hago de otra forma, mejor te doy doble dosis en ese caso, pero todo depende del diagnóstico. Primero diagnóstico y después la cómo vas a tomar la dosis. Si no hay diagnóstico, no hay dosis. Punto. Esto es lo más responsable que les puedo enseñar yo. ¿Sí? Y créame, soy el fruto de muchos maestros.
y todos me han enseñado cosas muy buenas. Y lo que saco por conclusión, después de todos estos conocimientos que he tenido, todos los maestros tienen la razón, pero hay que ver desde qué punto viene ese conocimiento. Cómo es, cómo lo están usando ese conocimiento, y así lo voy a extraer y no voy a generalizar. Y entonces aquellas personas que usan alcohol de 96 no los voy a tachar de que están erróneos. ¿Sí? Porque son diferentes formas de trabajar. Bueno, reciban mil y un bendiciones. Dime en la parte de abajo cómo haces tus tinturas, qué experiencias tienes. Hagamos comentarios sobre este tema, ¿no? Reciban mil y un bendiciones.